Queridos hermanos, que Dios los bendiga siempre. Me da un gran gusto saludarles. Mi nombre es Marco Antonio Quesada. Soy teólogo, psicólogo y también soy educador. Soy el creador y director de Plenitud del Misterio, cuya academia tiene como fin el dar a conocer las inagotables riquezas de la fe católica desde una perspectiva tradicional y científica para el mundo de hoy. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra serie El lenguaje del alma, en la cual nos dedicamos a profundizar en las grandes obras espirituales de nuestra amada religión católica, obras espirituales que ciertamente han transformado las vidas de tantas personas a lo largo de la historia. Durante siglos y siglos de desarrollo intelectual y espiritual, estas obras nos han venido a aportar la revelación de Cristo en su máximo esplendor. Por ello les quiero comentar que decidimos renovar y relanzar tanto esta serie como todas las series de nuestro canal en un formato nuevo, más fresco y más dinámico para el disfrute de todos ustedes. Hace poco más de 5 años comenzamos en este hermoso camino, compartiendo con ustedes todos estos contenidos y por eso hoy nos renovamos para que nuestra formación siga sirviendo a su crecimiento espiritual, a su santificación, porque eso es a fin de cuentas lo más importante. En el primer episodio de esta serie, tal y como lo tratamos hace 5 años cuando iniciamos, les quiero dar a conocer esta preciosa obra titulada Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios, la cual fue escrita por el padre Ignacio Larrañaga. El padre Larrañaga es, en mi humilde opinión, como en la de muchos otros, uno de los místicos más importantes de las últimas décadas del siglo anterior y en lo que va de este. Por eso me tomé el tiempo de dedicarme a releer esta maravillosa obra. Pero si ustedes me preguntan, ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he leído este libro, porque es ciertamente una joya de la literatura espiritual católica más reciente. Y es un libro que cuando llegó a mis manos a mis 17 años, es un libro que me cambió la vida desde ese momento. Entonces, como lo podemos ver, este es una edición de 1979 de Ediciones Paulinas y tiene 438 páginas. Este libro le perteneció a mi abuelo materno, quien de hecho fue discípulo de la beata Sor María Romero. Fue un hombre extraordinario que, bueno, tuvo una gran influencia en mí y por eso estoy acá, entre otros motivos. Esta obra, por lo tanto, y como también siempre lo ha dicho mi padre, es una obra que no es para leerse, es una obra para estudiarse, para meditarse. Y si ustedes se animan a leerla, ciertamente les va a cambiar la vida. No tengan duda de eso. Desde que la leí, esta obra me sumergió en la dimensión más importante de la fe católica, como lo es la mística, la dimensión mística y contemplativa del catolicismo, la cual ilumina a todas las demás dimensiones que constituyen nuestra fe. Es esa dimensión fundamental de la fe por medio de la cual tantas almas podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es la dimensión de la fe que trata precisamente de la experiencia de Dios mismo, de palpar a Dios, como lo han dicho varios teólogos a lo largo de la historia. La mística trata también sobre la experiencia más inefable de todas, como llegó a decir Jacques Maritain en su momento. Ahora bien, ¿qué es la mística? Vale preguntarse. En la tradición de la Iglesia Católica, pues la mística en general ha sido descrita como la experiencia de unión amorosa y transformante con Dios. Es la cumbre de la vida espiritual y es algo a lo que todos los bautizados estamos llamados, sin excepción alguna, tanto clero como laicos. Todos estamos llamados a ser místicos, a llegar a esta cumbre. Y es una cumbre a la cual el Padre Larrañaga nos invita a llegar en este libro. La mística, como bien lo decía Santo Tomás de Aquino también, es el conocimiento experimental de Dios. Es un abrirse, una relación de encuentro real entre el Altísimo y nosotros, como de hecho lo han testimoniado todos los santos, sin excepción también. Entonces, de ahí el título de esta obra, Muéstrame tu rostro, es un título que al menos a mí me resulta muy cautivante, porque está basado en un pasaje del libro del Éxodo, en específico el capítulo 33, versículo 18 del libro del Éxodo, donde Moisés, en la cumbre de su relación con Dios, le suplica al Señor que le muestre su rostro. Y si ustedes se animan a leer ese texto, van a darse cuenta que es uno de los más sublimes del Antiguo Testamento y en toda la historia de la salvación. Así que bueno, antes de proceder a ver el contenido de este libro, vamos a tratar un poco sobre su autor, el padre Larrañaga. Para quienes no lo conocen, el padre Ignacio Larrañaga fue un fraile capuchino español
quien estuvo radicado muchos años en América Latina, varias décadas en realidad, y durante todos esos años él, bajo un trabajo muy arduo, se llegó a convertir en uno de los grandes renovadores de la espiritualidad católica contemporánea. Formado en la tradición franciscano-capuchina, pues su vida estuvo muy marcada por una profunda experiencia de oración silenciosa, por un amor entrañable por Cristo y por una sensibilidad muy particular hacia el sufrimiento humano. Esto se plasma tanto en su trabajo pastoral como en todas sus otras obras, entre ellas El hermano de Asís, El silencio de María y por supuesto esta Muéstrame tu rostro. Son obras que combinan solidez teológica, hondura mística y pues una expresividad sencilla que logró acercar a muchas personas a la vida interior, a miles de personas en realidad en todo el mundo hispanohablante. El aporte, sin embargo, más influyente de Larrañaga fue la creación en 1984 de los talleres de oración y vida, los conocidos como TOF. Se trata de un método muy pedagógico y muy ordenado para iniciar a los fieles en la oración profunda y pues en un camino de sanación interior. Los talleres inclusive fueron aprobados por la Santa Sede desde el año 1997 y pues han llegado a impartirse en más de 40 países. Así que la Rañaga para todo esto se inspiró mucho en la tradición bíblica como también en la tradición de la iglesia y llegó a integrar elementos de silencio, de meditación, de contemplación también y de conocimiento personal. Así que su idea acá, como en otras obras, es que la oración no sea solo un ejercicio piadoso, sino un auténtico proceso de transformación integral. Y esta visión equilibrada, práctica y mística al mismo tiempo nos permite a quienes podemos tener el gusto de leer sus obras, llegar a aprender a encontrarnos con Dios, a tratar con Él de una forma profunda y dinámica, de una forma viva y concreta, en esta época que, bueno, ustedes lo saben también como yo, es una época marcada por la increencia, por el vacío existencial, y aquí es donde su legado para la espiritualidad católica, como lo trataremos en unos momentos, pues ayuda, entre otras cosas, a devolver a la mística a lo central, a ser protagonista de nuevo, como siempre lo ha sido, porque vivimos tiempos marcados no solo por esa increencia y vacío existencial, sino por también todo lo que tiene que ver con este ritmo de vida tan acelerado en que vivimos, este ritmo de vida tan disperso, tan saturado de ocupaciones y por tanto marcado por un crónico desgaste psicofísico en la mayor parte de las personas. La Rañaga en este sentido nos mostró que a pesar de esta difícil época para llegar a ser santos y místicos, esto es posible. Es posible a pesar de todo esto. Es posible alcanzar una relación auténtica con Dios, de la que emanen la serenidad de los santos, la libertad interior y ese discernimiento y esa capacidad para amar como Dios ama. Bien, entonces la Rañaga ciertamente es una figura que vale la pena conocer. Vamos ahora a tratar sobre el contenido del libro. ¿De qué trata esta obra? En palabras breves, este es un libro sobre mística católica, sobre cómo vivirla, sobre cómo ponerla en práctica. Para ello consta de 6 capítulos. Este libro en el que en un primer capítulo, donde se desarrollan algunas reflexiones sobre las constantes de la oración, la Rayaga nos introduce a una serie de principios prácticos que, bueno, siempre han de estar presentes a la hora de iniciar una vida de oración seria, perseverante, profunda. Bien, entonces acá él nos describe ese anhelo profundo del ser humano por ver el rostro de Dios. Es un anhelo que todos tenemos, sin excepción alguna, pero se manifiesta en distintas maneras. Y es un deseo que nace de la necesidad de sentido y de vivir un amor trascendente. Entonces aquí es donde él propone el tema central de la obra. La vida espiritual, más que basarse en principios teórico-doctrinales y en métodos y técnicas prácticos, se basa en una apertura confiada a un Dios que se revela en la simplicidad y en el silencio. Ahora, esto no quiere decir que él desdeñe o desprecie los métodos y técnicas de oración y meditación que de hecho se han desarrollado en la iglesia a lo largo de los siglos. Más bien, todo lo contrario. Más adelante enseña varios de ellos. Pero lo que él quiere decir acá es que todo esto es apenas un medio, porque el fin es vivir en esa apertura amorosa y confiada al Señor. ¿Quién es? Aquel que tiene la pauta de nuestra vida espiritual. Entonces, en el segundo capítulo, la Rañaga se ocupa aquí del tema de la fe desde una perspectiva bíblica para ofrecer luz con respecto a esta difícil situación histórica en la que nos encontramos con respecto a la vida espiritual. Entonces aquí él aborda una gran variedad de temáticas relacionadas con la fe, tales como, por ejemplo, el silencio de Dios,
qué es la purificación interior y qué es la noche oscura del alma, queridos hermanos. Esto es importantísimo. Él nos muestra aquí cómo otros fenómenos como la dispersión interior, las heridas emocionales que todos cargamos y esas expectativas desordenadas que muchas veces tenemos, como sobre todo ese excesivo apego al yo, todo esto dificulta la verdadera apertura del corazón para estar con Dios. Entonces la Rañaga enseña que toda búsqueda de Dios implica un proceso de purificación, de liberación de todo esto, donde aprendamos a mirar hacia nuestro interior con verdad, con transparencia y con mansedumbre. Llegamos así entonces al tercer capítulo en el que la Rañaga se adentra ahora sí propiamente en la cuestión práctica de la oración, cómo orar, cuáles son las mejores posturas corporales para orar, de qué tipo de oración dispone una persona para entablar un diálogo íntimo con el Señor, cuáles problemas se puede uno encontrar en el camino, cuáles errores también se suelen cometer, y así como también otros fenómenos como por ejemplo las distracciones mentales, la dispersión mental también, que son el silencio interior y el abandonarse en Dios. Es un capítulo en el que entre todos estos temas nuestro autor profundiza en la importancia del silencio, así como en el recogimiento como condiciones indispensables para encontrarse con el Señor. No se trata acá de huir del mundo, por ejemplo, sino más bien de ordenar las pasiones del cuerpo, como también encauzar las potencias del alma para dejar espacio a la presencia divina. Todo esto la Rañaga lo desarrolla bebiendo del Evangelio, así como también bebiendo del riquísimo patrimonio espiritual de la Iglesia en su sagrada tradición. Él bebe mucho de la experiencia espiritual monástica también, la cual pone a disposición de los laicos en una forma, como decía, sencilla y accesible, en una forma que pueda permitirle a cualquiera el adentrarse en este camino. Algo que vale la pena destacar aquí en esta obra es el enfoque realista y práctico que tiene el autor, porque él ve a la oración como el camino hacia Dios, como algo que es fruto de la gracia divina, pero también como algo que es un arte. La oración es un arte y como arte requiere dedicación y esfuerzo, porque orar, hermanos, no es fácil. Si orar fuese fácil, cualquiera lo haría todo el tiempo, y no es así, como ustedes podrán constatar. Poca gente ora realmente de forma constante y perseverante. Y como bien dirá la Rañaga, cualquiera puede rezar un Padre Nuestro o un Ave María, pero rezar un Padre Nuestro y un Ave María de forma consciente y plena es otra cosa. Orar de tal forma que podamos recogernos en nosotros mismos para estar con el Señor en el silencio profundo del alma. Eso definitivamente es otra cosa, es algo que requiere tiempo, dedicación, práctica, mucha práctica, como siempre lo digo, y sobre todo muchísimo amor. Ok, llegamos al capítulo cuarto entonces, ahora sí, en el que se profundiza en la oración contemplativa. Se nos muestra cómo la relación con Dios pasa progresivamente de meras palabras y reflexiones a una actitud de adoración, de quietud y de silencio, de docilidad a la gracia. Aquí la Rañaga subraya la primacía de la gracia, justamente como también de la necesidad de tener una confianza con el Señor que sea radical e íntima, porque la intimidad con Él no se conquista, se recibe. Por eso la contemplación es la cumbre de la mística católica, a la que llegan solo aquellos que realmente se entregan a Dios de una forma radical, de una forma sin reservas. En el quinto capítulo se ahonda en una serie de aspectos de la oración que fueron introducidos ya en el primer capítulo. Aquí también nuestro autor explora la figura de Jesús como el gran revelador del rostro del Padre. Y la Rañaga entonces nos va a conducir acá a contemplar la humanidad de Cristo, su ternura, su libertad interior, su entrega, y nos muestra entonces que es en Él donde lo invisible se hace visible y accesible, donde el amor divino es posible para todos. Finalmente, y vamos llegando al final, en el sexto capítulo, la Rañaga presenta la madurez espiritual de la vida mística como esa irradiación del amor recibido, como aquello que recibe el alma, que no es sino paz, humildad, servicio y una caridad activa que brota del encuentro con Dios, porque la mística no es para quedarse para nosotros, no es algo solamente para nosotros, ¿bien? No es algo individualista, sino que es algo que se expande, que se quiere compartir. Esa transformación que el alma experimenta en el encuentro con Dios es algo que se quiere llevar a los demás. Entonces, en este último capítulo, él, relaciona todo esto con la vida de oración en Jesús.
Pero la manera en que él desarrolla esta cuestión es lo que lo hace tan valioso de leerse, de conocerse. Entonces, como pueden apreciar, esta es una obra que definitivamente les recomiendo muchísimo. Es clave que la puedan leer y sobre todo releer con miras a una meditación profunda de lo que él nos propone, sobre todo a nivel doctrinal, pero principalmente a nivel práctico. Este libro es para ponerse en práctica. Todo lo que se dice acá. Lo que nuestro autor nos invita a vivir es un auténtico encuentro con Dios. ¿Cuál es el legado del padre Larrañaga entonces para la mística y la espiritualidad católicas? El de haber enseñado a los laicos a orar de una manera sistemática, progresiva y constante, algo que la iglesia viene realizando desde sus inicios, pero sobre todo a partir del siglo IV después de Cristo, cuando su tradición mística despega más plenamente. Y es algo que desafortunadamente no ha llegado a los laicos en realidad, no como uno quisiera. Entonces, por eso, queridos hermanos, toda la obra se ocupa en detalle sobre el tema de la experiencia de unión transformante con Dios y así del recorrido que las almas siguen desde las primeras etapas, sobre todo en lo que se llama el estado ascético, hasta los caminos avanzados de la oración contemplativa en el llamado estado místico. ¿Cómo vivir todo esto a plenitud en el mundo actual, cuando la vida es tan dispersa y tan acelerada como lo comentaba? Ahí está el desafío. Ahí está el desafío para todos y que la Rañaga no escatima en plantearlo con todo su realismo. Entonces, al mismo tiempo, él propone, de manera esperanzadora, que es posible para todas las almas llegar a ser místicas. Bien, entonces, desde un punto de vista práctico, la obra, si lo pensamos, fue en realidad muy novedosa para su tiempo, porque no solo abordó todo esto, sino que nos invitó a ponerlo en práctica. De hecho, le enseña en este libro varios ejercicios de concentración, de respiración y de oración que son muy útiles, que están plenamente basados en la ortodoxia católica, en el depósito de la fe, están en comunión con el magisterio eclesial. Entonces, por si alguien se preocupase por ello, no hay nada de qué preocuparse. De hecho, en nuestra academia nos hemos inspirado en la metodología de la Rañaga, entre otros maestros, para desarrollar nuestros programas de formación en la vida espiritual. Porque si algo logró comprender nuestro querido autor, es que la oración es un arte, como decía, y que la vida espiritual, en especial la oración, requieren método, requieren técnica y requieren disciplina y sobre todo mucha práctica, como lo mencionaba. Entonces, si alguien no comprende esto, poco va a avanzar en el trato con Dios y en la vida santa, porque se trata de que Dios tome plenamente la iniciativa en nuestras vidas para llegar a alcanzar una vida enraizada en Cristo, despierta en el Espíritu Santo, como bien lo describen los místicos a lo largo de la historia. Entonces, en esta época hemos de tomar conciencia sobre esta realidad y sobre este desafío. El padre Larrañaga ha puesto el desafío sobre la mesa, entre otros maestros, recuperando lo esencial, y nos ha mostrado, como les decía, que es posible todo esto, cuando realmente se anhela con todo el corazón. Muy bien, queridos hermanos, entonces con esto llegamos al final de este primer episodio. Espero de verdad que haya sido de gran provecho para ustedes. Les recomiendo, de verdad que sí, insisto en ello, lean esta obra, reléanla, medítenla y pónganla en práctica. Si quieren transformar su vida espiritual como católicos, este libro es un buen lugar para comenzar. Que Dios les bendiga y ante todo, seamos almas de oración.